Ok, chicos, con respecto al problema número 2 nos dice, un globo esférico con un diámetro inicial de 150 milímetros contiene R12 a 100 kilopascales. El globo se conecta a un depósito rígido de 50 litros que contiene la misma sustancia, pero ahí está a 500 kilopascales. La temperatura del ambiente es de 20 grados. Debido a que el tanque no está aislado, ocurre un intercambio de calor de modo tal que la temperatura siempre va a permanecer constante. Dice, considere que la presión dentro del globo es proporcional a su diámetro en cualquier momento y calculemos la presión final, el trabajo y el calor. Entonces, aquí les hice un diagrama de lo que nosotros tenemos. Básicamente es un globo esférico, ¿verdad? Con un diámetro de 150 milímetros que está conectado a un depósito. Este depósito es rígido, que también contiene R12, pero lo contiene a 500 kilopascales y a 20 grados, mientras que aquí en el globo está a 100 kilopascales y a 20 grados. Lo primero que tenemos que definir es qué está pasando en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, si sabemos que la presión en el globo es de 100 kilopascales y que la temperatura es de 20 grados, si suponemos por un instante que esa temperatura es temperatura de saturación, nos fijamos en las tablas y tendríamos que la presión de saturación es de 567,29 kilopascales. Entonces, como la presión de saturación es mayor que la presión que tenemos en el sistema en ese momento, podemos concluir que es un vapor sobrecalentado. De forma análoga lo hacemos para este caso. Como la presión de saturación es mayor que la presión de mi sistema a 20 grados, concluimos que también tenemos un vapor sobrecalentado en esta parte. Entonces, ahorita estoy yendo un poquito más rápido en esto porque suponemos que ya ustedes saben determinar perfectamente cuándo saber si es un vapor sobrecalentado, cuándo es una mezcla y cuándo es un líquido comprimido. Entonces, los valores que les coloqué aquí en verde son únicamente el valor correspondiente al volumen específico del vapor sobrecalentado y de la entalpía, tanto para la condición de la esfera, ¿verdad? Del globo, como del depósito rígido, que es estas dos que están acá. Podemos ir imaginando que siempre que nos hablen como de un calor o que necesitamos tener algún calor, vamos a necesitar energía interna. Y por eso, entonces, recordando que la energía interna es igual a la entalpía menos la presión por el volumen específico, lo que hago es determinar de una vez la energía interna, que es la correspondiente para acá, para el globo, y la energía interna correspondiente en el estado 1, ¿verdad? Para el depósito rígido. Entonces, ¿qué definimos aquí como estado 1? Como estado 1 estamos definiendo básicamente el sistema cuando la válvula está cerrada. Ahora va a haber un estado 2. Entonces, ¿cuál va a ser ese estado 2 cuando esta válvula se abra? Porque dice que eh, contiene la misma sustancia, la temperatura ambiente es de 20 grados y considera que la presión del globo es proporcional. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta válvula, ¿verdad? La vamos a abrir y se va a dar un flujo, que es algo que nosotros tenemos que saber determinar. Ya sabemos que ambos sistemas están como un vapor sobrecalentado. Este está a 500 kilopascales y este está a 100 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos que ocurra? Entonces, lo que nosotros estamos esperando que ocurra es que haya un flujo de R12 en esta dirección, ¿verdad? Dado que la presión aquí es mayor en B. Entonces, básicamente, como la presión en el recipiente rígido, ¿verdad? B es mayor, ¿verdad? Vamos a poner aquí como que la presión en B es mayor que la presión en A, va a permitir que el flujo vaya en esta dirección. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a determinar cuál es la masa que hay en cada uno de los sistemas al inicio, es decir, antes de que se abra esa válvula y se permita el flujo. Entonces, vamos a empezar por determinar cuál es la masa ahí. Pero bueno, para el caso de la esfera, primero necesitamos, o para el caso del globo, determinar cuál es el volumen del globo. Entonces, yo sé que el volumen del globo en el estado 1, que es también lo que llamamos como VA1, es igual a pi sextos por
el diámetro 1 al cubo del globo. Entonces, si nosotros sustituimos el valor, sería pi sextos por 100 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Porque nos decían, perdón, 150 milímetros. Entonces, acá más bien sería por 150 por 10 a la menos 3 metros elevado a la 3. Estaríamos obteniendo que el volumen A1 es igual a 0,00177 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen del globo. Y con ese volumen del globo nosotros vamos a poder determinar cuál es la masa que hay en el globo en ese primer instante, como el volumen que hay en el globo dividido entre el volumen específico que hay en el globo. Entonces ya sabemos el volumen y ya también sabemos, ¿verdad? Este sería el volumen y este sería el volumen específico. Entonces al realizar esa división vamos a obtener que la masa que hay en un inicio de R12 en el globo es igual a 0,00896 kilogramos. Entonces, esa sería la masa. Ahora, vamos a determinar cuál es la masa que hay en el depósito. Y entonces, esa sería la masa que hay en B en el primer instante, es decir, antes de que abramos la válvula. Sería igual al volumen del depósito entre el volumen específico del depósito. Entonces, ese volumen específico ya lo conocemos, ¿verdad? De las tablas termodinámicas. Y el volumen nos decían que eran 30 litros. Entonces, nada más esos 30 litros tendríamos que pasarlos a metros cúbicos. Y una vez que lo pasemos a metros cúbicos y hagamos la división, nos va a dar que esa masa que hay inicialmente en el tanque rígido es de 0,8415 kilogramos. Ahora, vamos a pensar en el estado 2, es decir, cuando la masa es total, ¿verdad? Que sería la sumar, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en el momento 2, es decir, una vez que se abrió la válvula, podemos pensar como una masa 2, que le podemos llamar como una masa total, porque lo que va a hacer es que se van a unir los sistemas, que sería igual a la masa que había en el globo, en el estado 1 más la masa que había en el depósito en el estado 1. Entonces, cuando nosotros realizamos esa suma, tenemos que esa masa total es igual a 0,8505 kilogramos. Ok, entonces ya calculamos esa masa. ¿Por qué nosotros estamos calculando esta masa? Porque esta masa es un valor que nosotros sabemos que se tiene que mantener constante. Entonces, como vamos a ver, nosotros prácticamente no conocemos casi que nada en el momento 2. ¿Qué conocemos en el momento 2? Conocemos la masa, prácticamente. Entonces, como solamente conocemos eso, es al valor al cual vamos a querer llegar. Es decir, ese es el valor objetivo al cual nosotros siempre vamos a tener que realizar la iteración. ¿Qué es otra cosa que tenemos que recordar? Tenemos que recordar que aquí en el enunciado nos decían que la presión dentro del globo es proporcional a su diámetro en cualquier momento. Entonces, como me establecen eso de que la presión dentro del globo es proporcional a su diámetro en cualquier momento, lo podemos hacer como en el problema número 1. Entonces, recordemos que si a mí me están diciendo que la presión del globo es proporcional al diámetro del globo, recordemos que el volumen del globo, ¿a qué sería igual? Si el globo es una esfera, el volumen del globo sería igual a 4 tercios
pi por el radio del cubo del globo, ¿verdad? Esto lo transformo en diámetro y entonces de aquí lo que vemos es prácticamente que el volumen del globo es proporcional al diámetro del globo elevado al cubo. Pero también del enunciado nos decían que la presión del globo era proporcional al diámetro del globo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Prácticamente despejamos diámetro del globo, pasando este 3 como exponente aquí como 1/3. Y ahora utilizando esta expresión, lo que hacemos es quitar, ¿verdad? Esto del diámetro del globo y decimos que el volumen del globo al 1/3 es proporcional a la presión del globo. Y entonces, para quitarnos este símbolo, ¿verdad? De proporcionalidad, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es poner un igual y agregar una constante. Y entonces llegamos a que la constante es igual que la presión del globo por el volumen del globo elevado a la menos 1/3. Y entonces, ¿por qué esto era importante? Como les expliqué anteriormente, es importante porque entonces de aquí podemos ver el n. Y como nos dicen que el proceso es politrópico, ya sabemos que también podemos utilizar una expresión. ¿Que esa expresión cuál era? Básicamente esa expresión era que la presión en el estado 2 del globo, que le hemos estado llamando como A, por el volumen en el estado 2 del globo a la menos 1/3 es igual a la presión en el estado 1 del globo por el volumen en el estado 1 del globo elevado a la menos 1/3. ¿Y esto por qué lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer porque en el problema nos dicen que es un proceso politrópico con un n igual a menos 1/3, ¿verdad? Que esto lo determinamos. Esto de n igual a menos 1/3. Entonces, ahora nosotros tenemos que, si despejamos de aquí, es volumen 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión 1 del sistema, si tanto la presión como en el volumen del globo, en el estado 1 lo conocemos, pero no conocemos ninguna de estas dos, ni el volumen en el estado 2 del globo, ni la presión en el estado 2 del globo. Entonces voy a dejar una despejada en términos de la otra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir básicamente que el volumen en el estado 2 del globo va a ser igual a la presión en el estado 1 del globo por el volumen en el estado 1 del globo elevado a la menos 1/3 dividido entre la presión en el estado 2 del globo elevado a la menos 3. ¿Y qué pasa aquí? Esto ya lo conocemos y esto también ya lo conocemos. Entonces, básicamente esta expresión es equivalente a que yo diga que el volumen en el estado 2 del globo va a ser igual a 1,77 por 10 a la menos 9 por la presión en el estado 2 del globo elevado a la 3. Entonces, con esta expresión, yo podría, y otra, ¿verdad? Iterar. Entonces, a esta expresión le vamos a llamar como la expresión asterisco. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Básicamente porque nos damos cuenta de que desconocemos dos cosas del sistema. Desconocemos tanto la presión como el volumen. No sabemos tampoco el volumen específico. Lo único que sabemos del estado 2 es la masa. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos planteado que la masa total era igual a la masa en el estado 1 en el globo más la masa en el estado 1 del recipiente rígido, ¿verdad? Habíamos dicho que esto era igual a la masa en el estado 2. Pero recordemos que nosotros podemos cambiar esas expresiones de masa. ¿Por qué? ¿Qué son la masa? La masa en el estado 1 del globo sería el volumen en el estado 1 del globo dividido entre el volumen específico en el estado 1 del globo más el volumen en el estado 1
del recipiente entre el volumen específico en el estado 1 del recipiente rígido. Entonces, de aquí nosotros podemos determinar que la masa total es igual a que ya sabemos también que el volumen en el estado 2 del globo, ¿a qué es igual a esto? Esta masa, ¿verdad? Teníamos que en el volumen 2 del globo era igual a 1.73 por 10 a la menos 9 por la presión. Entonces, ahora esto es cierto, pero ¿qué también es cierto? Las condiciones en el estado 2, ¿verdad? Básicamente, ¿cuáles son esas condiciones en el estado 2? Porque las masas se van a mantener. Van a ser el volumen en el estado 2 del globo dividido entre el volumen específico en el estado 2 del globo más el volumen en el estado 2 del recipiente rígido dividido entre el volumen específico en el estado 2 del recipiente rígido. Aquí voy a borrar porque puse ese G, pero siempre hemos venido diciendo que el globo es lo que pusimos con A, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque la masa que hay en el inicio, ¿verdad? Es la misma que la masa que hay en el final. Entonces, eso me permite establecer esa igualdad. Pero además tenemos que darnos cuenta que el volumen 1 del recipiente rígido es igual al volumen 2 del recipiente rígido, ¿cierto? Porque es un recipiente rígido, como les estoy comentando. Entonces, este volumen se va a mantener constante. Esto no va a tener ningún cambio. Entonces, como esto se mantiene constante, yo voy a decir, ok, no voy a usar ahí dos variables, sino que voy a decir que esa igualdad es el volumen del depósito. Entonces, vamos a sustituir y entonces vamos a decir que la masa total es igual al volumen en el estado 2, ¿verdad? Porque lo que nos está importando ahora es empezar a encontrar esas condiciones en el estado 2 del globo dividido entre el volumen específico en el estado 2 del globo más el volumen del depósito dividido entre el volumen específico en el estado 2 del depósito. Pero ¿qué es otra cosa que tienen que reconocer? Que este volumen específico en el estado 2 y este volumen en el globo y el volumen específico en el estado 2 del depósito es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque nosotros, bueno, el ejercicio nos decía que la temperatura ambiente es de 20 y, bueno, acá. ¿Esto hasta cuándo va a suceder? Este flujo que está para acá. Esto va a suceder básicamente hasta que el sistema llegue al equilibrio. Entonces, como nosotros vamos a dejar esa válvula abierta, ahora en ningún momento vemos que se diga que se cerró en determinado instante esa válvula. Entonces, cuando esto empieza a fluir para acá, va a detenerse cuando el sistema se encuentre en equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones finales acá van a ser las mismas que las condiciones finales acá. Es decir, el volumen específico va a ser el mismo porque tenemos que el volumen específico era un volumen entre una masa. Entonces, como el volumen específico en ambos sistemas es el mismo, vamos a ponerlo únicamente como volumen específico en el estado 2. Eso implica entonces que la masa total del sistema va a ser igual a, vamos a sustituir el asterisco, ¿verdad? Esto que está acá, vamos a copiarlo en lugar de esto. Bueno, que aquí le pongo 1, pero esto en realidad es A. Ya. Entonces va a ser 1.77 por 10 a la menos 9 por la presión 2 en A elevado al cubo, más el volumen del depósito, que ya yo sabía que era 30 litros, entonces 30 litros serían 30
por 10 a la menos 3 para tenerlo en metros. Y lo voy a dividir entre el volumen específico 2. Y esta va a ser la ecuación que nosotros vamos a poder utilizar para llevar a cabo la iteración. ¿Por qué va a ser esa? Básicamente porque podemos ver que a través de esta ecuación nosotros podemos darnos un valor de temperatura al cual estaríamos leyendo un volumen específico, también estaríamos leyendo una presión y así podemos determinar esta masa total que sería la que estaríamos obteniendo. Entonces, perdón, aquí lo que tenemos que hacer es suponer más bien una presión, porque la temperatura ya nos decían que era a 20 grados, ¿verdad? Nos decía según el ejercicio que esa temperatura se iba a mantener a 20 grados, la temperatura ambiente es de 20, debido a que el tanque no está aislado, ocurre un intercambio de calor de modo tal que la temperatura permanece constante. Entonces, nosotros ¿qué sabemos del estado 2? Una vez que esa válvula fue abierta, sabemos que la temperatura 2 fue igual a 20 grados, pero no sabemos cuál fue la presión en 2, ni sabemos cuál fue el volumen específico en 2. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir? Entonces voy a apuntárselos por acá. Básicamente, el procedimiento va a ser, primero, vamos a suponer una presión. Con esa suposición vamos a buscar V2 en tablas. Vamos a evaluarlo y vamos a llamarla a esta como la ecuación triángulo. Entonces vamos a evaluarlo en triángulo. Posteriormente vamos a tener que hacer lo siguiente. Básicamente recuerden que lo que nosotros ocupamos es que la masa sea igual a ¿qué? A la masa total que habíamos determinado antes, que habíamos dicho que era 0,8505. Entonces, nosotros necesitamos que la masa sea igual a 0,8505. Entonces van a haber dos caminos. Si es igual, entonces la P2 que yo supuse es la correcta, pero si es diferente, tengo que suponer nueva P2. Entonces, vamos a empezar con la primera iteración. Entonces, esa primera iteración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer, bueno, vamos a poner aquí como que es la número 1. Entonces, en esa primera iteración, vamos a darnos una presión. Ahora viene la etapa de análisis. ¿Qué presión vamos a empezar a batear? Recordemos que nuestro sistema estaba originalmente entre 500 kilopascales y 100 kilopascales, ¿cierto? Entonces, como nosotros vamos a dejar que esa válvula abierta y entonces, por lo tanto, el sistema va a llegar a tener un equilibrio, es de suponer que la presión del sistema se encuentre en ese rango, es decir, se encuentra entre 100 y 500 kilopascales. Vamos a suponer, entonces, como primera aproximación, ustedes pueden darse el valor que quieran, ¿verdad? Que la presión, esa presión 2, o sea, esa presión que va a tener todo el sistema en conjunto, es igual a 200 kilopascales. Y nosotros sabíamos que esos 200 kilopascales van a estar a 20 grados, ¿verdad? Porque me decían que esa era la temperatura ambiente, ¿verdad? Según el problema, nos decía que el ambiente estaba a 20 grados y que como no estaba aislado, iba a haber un intercambio de calor de modo tal que la temperatura siempre permaneciera constante. Entonces, por eso es que yo digo que en el estado 2 todavía, es decir, todavía la temperatura es de 20 grados. Es decir, pese a que yo abrí la válvula y se dio un flujo, la temperatura siempre se va a mantener en 20 grados. Entonces, si uno busca en las tablas termodinámicas, va a lograr determinar que a estas condiciones el sistema estaría
como un vapor sobrecalentado. Es decir, yo en este momento yo no sé si ese globo y ese recipiente rígido van a quedar al final como un líquido comprimido, como una mezcla o como un vapor sobrecalentado. Yo voy a empezar a darme suposiciones y yo digo, ok, yo sé que la presión tiene que estar entre 100 y 500 kilopascales. Entonces voy a empezar una con 200 kilopascales. Entonces, a 200 kilopascales y la temperatura que yo sí sé que va a estar el sistema, que son esos 20 grados, me fijo en tablas y deduzco que ahí tengo un vapor sobrecalentado. Entonces, cuando yo deduzco que esto es un vapor sobrecalentado, obtengo que ese volumen específico 2 va a ser igual a 0,09641,9 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ahora yo tengo que probar si este valor de V2 es cierto. Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Recuerdan la ecuación de la masa, ¿verdad? Voy a traérmela. Entonces, recuerden que esta era la ecuación que yo iba a utilizar para realizar el proceso de iteración. Entonces, básicamente, ¿verdad? Que era la ecuación que le habíamos llamado ecuación triángulo. Entonces, ya teníamos nuestra masa total, ¿verdad? Entonces, recuerden que nuestros pasos eran suponer P2. Ok, yo puedo decir, listo, ya supuse una P2. Me supuse una P2 de 200 kilopascales. Ya busqué V2 en tablas. Ahora voy por este paso. Evaluar ese valor en la ecuación triángulo. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué vamos a decir? Ah, ok. Entonces, yo tengo una masa total igual a 1,77 por 10 a la menos 9 por la presión en 2, ¿verdad? Pero esa presión en 2 que yo me supuse fue de 200 kilopascales. Entonces sería por 200 a la 3 más 30 por 10 a la menos 3 dividido entre el volumen específico 2, o sea, entre el volumen específico que acabo de encontrar, 0,09641,9. Entonces, eso implica que yo tendría una masa total igual a 0,458 kilogramos. Pero, ¿qué pasa? Que esa masa es menor que el 0,8505 que yo ando buscando. Entonces, yo puedo concluir que la P2 que yo medí no es correcta y tengo que pasar a un segundo proceso de iteración. Entonces, voy a iterar por segunda vez. Ya yo me había dado una de 200 kilopascales. Recuerden que nuestro rango de lógica es entre los 100 y los 500. Me di una cercana a los 100 y no me funcionó. Voy a darme una cercana a los 500. Es decir, voy a decir que mi presión 2 es 400 kilopascales. Si mi presión 2 es 400 kilopascales y yo sé que mi sistema está a 20 grados, implica que yo tengo un vapor sobrecalentado. Entonces, en tablas de vapor sobrecalentado, yo busco el volumen específico 2 y eso es igual a 0,04584 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, hago lo mismo, utilizo la ecuación triángulo y cuando yo utilizo esa ecuación triángulo, obtengo una masa total igual a 3,12 kilogramos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que más bien mi masa total es mucho mayor que el 0,8505 kilogramos que yo ando buscando. Entonces, pero ya esto me da una pista. ¿Y qué puedo decir yo entonces? Que mi presión va a estar entre los 200 kilopascales, la presión 2 que yo ando buscando,
y los 400 kilopascales. Es decir, achiqué un poco el intervalo. Ahora, ¿qué es algo que uno puede hacer? Como cuando le pasa esto, que tiene un valor mayor y un valor menor, puede hacer una interpolación. Aunque recordemos que no va a ser estrictamente correcto el valor al que uno obtenga por interpolación, porque podemos ver que esto no es una regresión lineal, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una constante elevado a la 3, pero sí nos va a dar una idea de más o menos por dónde debe de andar. Entonces, cuando yo realizo esa interpolación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente lo que yo tengo que hacer es decir, ok, 200 kilopascales menos 400 kilopascales dividido entre los correspondientes valores de masa que llegué, ¿verdad? Cuando lo hice a 200 kilopascales obtuve 0,458 kilogramos. Y cuando lo hice a 400 obtuve 3,12 kilogramos. Y entonces esto va a ser igual a 200 kilopascales menos la presión 2 dividido entre 0,458 menos 0,8505, ¿verdad? Que es ese valor de kilogramos que yo ando buscando. Entonces, así yo obtengo que la presión 2 debería de ser de 230 kilopascales, pero recuerden que esto es un aproximado. ¿Por qué? Porque la interpolación supone una relación lineal entre los puntos y como ya les expliqué, en esta expresión la relación no es lineal, ¿verdad? Aquí vemos este exponente, ¿verdad? Que no es lineal. Entonces yo realicé los cálculos y anda muy cerca, porque el valor con el que va dando un porcentaje de error bastante bajo es para una presión 2 de 260 kilopascales. Entonces, básicamente va a ser que tenemos una presión 2 igual a 260 kilopascales para una temperatura de 20 grados Celsius. Seguimos estando como un vapor sobrecalentado y voy a obtener un volumen específico 2, ¿verdad? Buscando en las tablas de 0,0735 metros cúbicos por kilogramo. Es importante recalcarles que este valor, ¿verdad? Para llegar a este valor de 260 kilopascales, tienen que interpolar porque las tablas solo vienen para 0,25 megapascales y 0,30 megapascales, es decir, no vienen para 0,26, ¿verdad? Sería en este caso megapascales, pero la temperatura sí existe a 20 grados. Entonces es una interpolación simple, pero voy a ponérselos aquí como una notita, digamos, de que ustedes van a tener que interpolar para poder leer ese valor, porque básicamente en esta presión 2, ¿verdad? A la que estamos llegando es 0,260 megapascales, pero en las tablas solamente tienen 0,25 megapascales y a esa presión ustedes y a 20 grados, ¿verdad? Tienen un volumen específico de 0,076219 metros cúbicos por kilogramo y la otra presión que ustedes van a encontrar es a 0,30 megapascales. ¿Qué implica eso? Que a esa otra presión y a 20 grados tienen un volumen específico, para leerlo, de 0,062,735 metros cúbicos
por kilogramo. Entonces, como podemos ver, el valor que yo estoy reportándoles acá, de 0,0735, se encuentra entre estos dos. Entonces, para obtener, ¿verdad? Este valor tienen que realizar primero, para obtener este valor, tienen que realizar primero esa interpolación. Una vez que ya realicen la interpolación, ustedes van a evaluar en triángulo. Entonces, ustedes evalúan en triángulo y cuando evalúan en triángulo van a obtener una masa total igual a 0,8314 kilogramos. Y ahora entonces vamos a determinar cuál es ese porcentaje de diferencia que existe. Entonces básicamente recordemos que va a ser el valor absoluto de 0,8314 kilogramos menos el 0,8505, ¿verdad? Ese porcentaje de error dividido entre 0,8505 y cuando metan eso se van a dar cuenta que esto es aproximadamente un 3%. Entonces, en términos prácticos podemos darnos como satisfechos. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora recuerden que en un problema nos pedían la presión final. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es esa presión final? Ya lo logramos determinar. Pero también nos piden el trabajo y el calor. Entonces, para eso, para el trabajo y el calor, necesitamos saber cuál es el volumen 2 del gas. Entonces, recordemos que en esta expresión habíamos dicho que el volumen 2, ¿verdad? Iba a ser, en el globo, iba a ser igual a 1,77 por 10 a la menos 9 por la presión. Entonces, nos vamos a llevar esta expresión de aquí. Y la vamos a utilizar aquí. Entonces, ya nosotros sabemos cuál es esa presión 2, ¿verdad? Y no importa que aquí diga presión 2 en A, porque recuerde que la presión va a ser la misma en todo el sistema. Entonces, si quitamos esta parte de acá, da igual, digamos, estaríamos obteniendo el volumen 2. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos a obtener que el volumen 2 es igual a 1,77 por 10 a la menos 9 por esos 260 kilopascales, nos va a dar 0,0311 metros cúbicos. Entonces, recordando la expresión de trabajo, ¿verdad? Que teníamos que el trabajo de 1 a 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 menos la presión en 1 por el volumen en 1 dividido entre 1 menos n, vamos a tener que esto es igual a la presión en 2. Entonces, ¿cuál es la presión en 2? Los 260 kilopascales. ¿Cuál es el volumen 2? Ya sabemos cuál es este volumen 2, ¿verdad? Este volumen 2 es este volumen 2. La presión en 1, en A, ya la teníamos, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí esto, todo esto, para que les quede claro, es en el globo, ¿verdad? Aquí si quieren, voy a ponerlo como volumen 2, así, para que les quede completamente claro. ¿Por qué? Porque únicamente esta parte del sistema es a la cual se le puede determinar, solamente en esta parte del sistema es a la que se le puede determinar un trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que nos dicen que el volumen o que este recipiente es un recipiente rígido. Entonces, si es un recipiente rígido, no hay cambio en el volumen. Y si no hay cambio en el volumen, entonces no puede haber un trabajo. Es por eso que yo me estoy centrando únicamente en la parte del globo. Ahora bien, una vez que sustituimos esto, ¿verdad? Utilizando este n como
n es igual a la menos un tercio, que ya lo determinamos, llegamos a la conclusión que ese trabajo es igual a 5,93 kilojulios. Y ahora, recordando la primera ley, vamos a determinar el calor. Entonces, con la ley, pero ahora sí, ¿verdad? Considerando todo el sistema, que todo el sistema sería el globo más el depósito, y por el momento no hay cambio en la energía cinética, tampoco hay cambio en la energía potencial, es decir, todas estas son iguales a cero. La ley nos queda como que la masa en el estado 2 por la energía interna en el estado 2 menos la masa en el estado 1 por la energía interna en el estado 1 es igual al calor de 1 a 2 menos el trabajo de 1 a 2. Entonces, ¿qué es lo que a mí me importa aquí? El calor, ¿verdad? Entonces, de aquí nosotros tenemos que el calor de 1 a 2 va a ser igual a la masa en el estado 2 por la energía interna, perdón, en el estado 2 menos la masa en el estado 1 por la energía interna en el estado 1 más el trabajo. Y en el estado 2 nosotros tenemos una energía interna, ¿verdad? Y una masa, que esta masa la habíamos llamado como una masa total. Y la energía interna ya la podemos determinar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la presión, sabemos en el estado 2. En un inicio sabíamos la temperatura en el estado 2, sacamos, ¿verdad? Por la iteración la presión en el estado 2 y así, entonces nosotros podemos leer de las tablas termodinámicas el volumen específico en el estado 2 y esta energía interna, recordemos que sería, bueno, y también podemos leer la entalpía en el estado 2, entonces esa energía interna 2 sería la entalpía en el estado 2 menos la presión en el estado 2 por el volumen específico en el estado 2, entonces también la conocemos, ¿verdad? Esto nada más sería de realizar el cálculo con las propiedades termodinámicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el único cuidado que hace falta por tener acá? Que debemos recordar que el calor de 1 a 2 va a ser el estado 2, la masa del estado 2 por la energía interna en el estado 2 menos, pero en el estado 1, como tenemos dos sistemas, tenemos que ponerlo como en un paréntesis por el signo negativo para que no nos afecte. Entonces, recordar que esto en el estado 1 en realidad está compuesto por dos sistemas. Es decir, está compuesto por la masa en el estado 1 del globo, por la energía interna en el estado 1 del globo, más la masa en el estado 1 del recipiente, por la energía interna en el estado 1 del recipiente. Y luego sí, más el trabajo de 1 a 2. Entonces, es nada más tener este cuidado, ¿verdad? Que esta expresión que nosotros tenemos acá, de M1V1, es esto, se transforma en esto, ¿verdad? Y entonces cuando uno saca ese U2, ¿verdad? De las tablas termodinámicas, da este U2 182, bueno, no de las tablas termodinámicas, sino sacando las propiedades que necesitan para determinarlas de las tablas termodinámicas, 0,02 kilojulios por kilogramo. Entonces, eso significa que ese calor de 1 a 2 es igual a 8,25 kilojulios. Y entonces ya sí tenemos el calor, el trabajo y la presión. Que eran las cosas que nos preguntaban en el problema. Entonces nada más
tal vez algo que se les puede confundir aquí en el trabajo, ¿verdad? Recordar que solo me importó las condiciones del globo. ¿Por qué? Porque el otro recipiente es un recipiente rígido, es decir, ahí no hay trabajo. Y que utilizo esta expresión porque me decían que esta parte me tenía que hacer sonar en mi cabeza, ¿verdad? Que la presión dentro del globo es proporcional a su diámetro en cualquier momento, que podía hacerlo mediante la ecuación de un trabajo politrópico y determinar el valor de n. Mientras que aquí en el calor, cuando yo vine a determinar este calor, en el estado 1 sí me juegan ambos sistemas y entonces tengo que hacer esta segregación de este estado 1 porque la masa y la energía interna de un sistema es diferente a la masa con la energía interna del otro sistema. Entonces, este sería el ejercicio número 2.